los nombres que aparecen. Mire, usted va a ver que aparecen y me lo va a dictar igual, uno por uno. Yo tengo aquí en el capítulo 10, gracias, que en el verso 1 aparece un gobernador, ¿verdad? Pero en el del verso 2 al verso que sí, mire, está de mis apuntes para que vean. Del capítulo 1 al verso 8, usted va a notar que hay exactamente, ni más ni menos, hermano, el documento lo firmaron 22 sacerdotes. ¿Sí se así, sí? ¿22 qué? Y usted en su casa lo va a estudiar. Aparece un gobernador. ¿Quién es el gobernador? Nehemías. El hombre que conocía qué? De pacto. El hombre que iba a trasladarle la bendición a Israel. Aparece 22 qué? Sacerdotes, ¿verdad? Y aparece del verso 9 al versículo que sí, al versículo 27, ¿eh? Lo tengo en azul, al 27 aparecen 17 ¿qué? Levitas. Usted va a buscar en su casa los nombres, pero del verso 28, que es aquí donde empieza la revelación, me pone el verso 28, mi Beto, ahí en la pantalla. Amén. Aparecen 44 jefes o 44 cabezas. Cabezas o jefes, ¿no? De pueblos. Pero lo más curioso que usted se tiene que dar la tarea es que del verso 29 al verso 39, en 10 versículos, explica, amén, lo que estos hombres deben de tener. ¿Vio lo que dice el verso 28? Todos los que tienen ¿qué? Hermanos, parientes. ¿Ve cómo termina? Todos los que tienen ¿qué? Conocimiento y entendimiento. Le hago una pregunta. El conocimiento es uno, el entendimiento es otro. Sí, amén. No basta solamente con conocer, hay que entender. Pero mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Pero no basta el conocimiento. ¿De qué sirve tener conocimiento si no entiendo? Leo, pero no entiendo. Entonces, para eso, yo quiero que usted vea que el gobernador, 22 sacerdotes, 17 levitas, 44 jefes de familia, hicieron un documento firmado, porque tenían conocimiento y entendían. Le pregunto una cosa, usted sabe que si usted se para como hijo de Dios, usted va a dejar una generación en la tierra poderosa y bendita. Amén, amén. Pero tiene que tener también el entendimiento de entender que Satanás va a hacer todo lo posible por destruir el pacto de fidelidad con Dios. Porque Satanás es padre de mentira, ¿verdad que sí? Entonces yo quiero que usted note lo que sabían el que restaura. Ellos sabían cuál fue la causa. Si usted lee todo el capítulo 1, usted ve la causa por qué Israel quedó destruida. ¿Por qué quedó destruida Israel? Porque fue la ciudad fiel, se convirtió en ramera. Amén. ¿Rompió qué? El pacto. Y cuando alguien rompe el pacto, Dios no tiene compromiso alguno con él. Amén. Por eso Dios busca gente que tenga ¿qué? Pacto. Diga pacto. Entonces yo quiero que usted vea que cuando ellos se dan cuenta qué fue lo que destruyó Jerusalén, entonces tienen el conocimiento y el entendimiento que fue por causa de romper un pacto. Y ahora se ven, Nehemías dice, ¿quieren ser bendecidos? Ok, tienen que comprometerse. Tienen que hacer un documento legal que sea escrito, diga escrito, para que ese documento le dé derecho tanto a Dios como al diablo. Acuérdese bien que cuando usted aceptó a Jesucristo, el decreto de muerte que era contrario a nosotros fue quitado y clavado en la cruz, ¿sí o no? Era un documento, ¿sí o no? Donde decía, Saúl Alberti, por causa de sus padres, de sus abuelos, él tiene que divorciarse de la mujer.
y sus hijos van a ser drogadictos, asesinos, vende drogas, y empezó la lista ahí, porque Satanás tenía derecho. ¿Por qué? Porque practicaron mis padres. Amén. Pero cuando vengo a Cristo, dice que el acta de decretos, diga decretos, de muerte, Jesús los clavó y los exhibió públicamente y le quitó el derecho a Satanás. ¿Verdad que sí? Porque el decreto decía, los decretos dicen, diga, los decretos dicen, según la Biblia dice que Faraón dio un decreto. El decreto era que todo varón tenía que ser llevado y echado a las aguas del río Nilo para ser devorado por los lagartos. El decreto legal es que los hijos tenían que ser echados a las corrientes del mundo para ser destruidos por los leviatanes. Ese es el legal, ese es un papel legal que tiene Satanás, ¿verdad que sí? Amén. Otro documento de decreto que se dio fue en Babilonia. Que el decreto decía que el que no se postre y adore a Nabucodonosor, el que no le da alabanza y adoración al que confunde las mentes, el tal debe de morir, y tenía el sello puesto. El decreto de la manda era que tú adoraras y sirvieras a otros dioses, que tú fueras con la corriente y la confusión de este mundo, y que estuvieras envueltos en la confusión de Babilonia. Otro decreto de muerte contraria a usted era aquel decreto que dice en Esther, que vino Namán. ¿Por qué están tan serios, hermano? Que decía que todo aquel que fuera del pueblo de Dios tenía que ser muerto. Pero benditas Esteres, benditas mujeres que se atreven a desafiar la vida por ir delante del rey para arrebatarle la bendición y anular el decreto de muerte. Cristo Jesús, hermano, en la cruz del Calvario le quitó el derecho al Dios de este mundo para que tus hijos no fueran entregados a las corrientes de este mundo. Dios le quitó el derecho para que tus hijos no adoren a otros dioses. Dios le quitó el derecho de muerte contrario para que tus hijos tengan vida y vida en abundancia. Eso es lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, hermano. Ese es el pacto que ahora tienes, que era vergonzoso a Satanás y le quitó legalmente el derecho. En ese derecho yo me amparo. Pero si yo sé que si yo me salgo de ese derecho, de ese pacto, mis hijos, por causa mía, van a terminar en Egipto, van a terminar en Babilonia y van a terminar en la muerte. ¿Eso lo dice la Biblia, sí o no? ¿Lo dice o no lo dice, iglesia? Santo Dios. Entonces de mí depende hoy, como padre y con responsabilidad, tengo que decirle esto, que mis hijos sean la simiente bendita. Pero yo tengo que abrazarme de este pacto que Dios me ha prometido bendición para mis hijos, porque será una generación bienaventurada, bendecida en esta tierra, será poderosa mi generación por causa de un pacto. ¿Está entendiendo lo que está leyendo? ¿Lo está viendo como yo lo vi? ¿Ven, hermano? Ana, ¿se habló esto en el retiro pastor de lo que estoy enseñando? Nada, pero sí habló del arca del pacto, ¿eh? Todo lo que es una palabra. Yo quisiera, hermano, con mucha responsabilidad, lo importante de conocer, de dejar a mis hijos una herencia de bendición. Lo que la iglesia ha perdido, hermano, y ha descuidado. Antes de separarse de Dios, hermano, piensen en las consecuencias que van a pasar sus generaciones. Antes de irse en pos de otros dioses, hermano, piensen. Por eso me gustaba el cuantito aquel que decía: si has pensado regresar de donde Dios te sacó, antes de dejarlo todo, pregúntate dónde irás. No pregunte dónde irás, pregunte qué va a pasar con tus hijos. Satanás está al acecho, esperando que se los entregues. Esas son las famosas entregas espirituales. ¿Quiere que sus hijos y sus hijas sufran lo que usted sufrió? ¿Quiere que sus hijas tengan amargura y tristeza en el corazón? Y que se lamenten y que digan: lo peor que puede pasar es haberme casado con esta o con este. Que mejor
nuestra boca digan: bendito sea Dios que tengo una mujer de Dios y un hombre que busca a Dios. Amén, amén. Que mis ojos lo han visto y orarle a Dios para que la bendición de Dios no sea parte de mi casa. Amén, amén. Que usted haga un pacto con Dios. Dice esto, hermano. Le hago una pregunta: ¿qué es bendición? Porque si la gente no sabe lo que es la bendición, no sabe qué bajar. Nadie da lo que no tiene. Nosotros pensamos que la bendición es dinero. Usted sabe que no. ¿Verdad que no? Porque la bendición es un poder. Es el que te da el poder para hacer riquezas. Si Dios te bendice, por eso el sacerdote salía y extendía la mano y bendecía. Y esa bendición era un poder de guardarlo sin que nadie podía tocarle sus cosechas. Cuando el sacerdote bendecía, hasta el vientre estéril Amén, amén. producía vida. Pregúntele a Ana. Amén, amén. Por la bendición del sacerdote, por la bendición de la madre, Salomón fue coronado. Las bendiciones son importantes. ¿Sabe usted lo que es la bendición? ¿Tiene conocimiento y sospecha que es una bendición, hermano? Porque usted tiene un concepto de la bendición. Bendígame, papá, bendígame, mamá. Pero ¿sabe qué es el concepto de bendición? Porque para nosotros el concepto de bendición es muy diferente al concepto de Dios. Por ejemplo, según el concepto de aquel que nos dio la promesa, que es Dios, y Dios es espíritu, Amén. ¿cómo se va a entender la bendición de Dios es espíritu? Mi mente no tiene idea. Tengo que aceptarlo aquí o acá. Dice, con la mente cree o con el corazón. Uno tiene que creer en las bendiciones de Dios, aquí o aquí. No importa que no lo entienda aquí, hermano, aunque su corazón lo reciba, Amén. usted va a ver la bendición que va a dar. Amén, amén. 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 Note bien. Entramos ahorita con esa introducción. Lucas capítulo 6, verso 28. Porque yo miré a muchos hombres involucrados haciendo pactos con Dios. Usted lo va a ver en su casa cuando usted lea la historia. Todo lo que ellos se dieron cuenta porque les vino la calamidad. Y se dieron cuenta que fue por causa de que los padres fueron infieles a Dios. Pero si yo soy fiel a Dios, Dios mostrará misericordia para mi descendencia. Y eso quiero yo, hermano. No sé si usted anhela eso. Amén, amén. O quiere ser como aquel hombre, siendo rey, próspero, tenía todo. Pero cuando vino los de Babilonia, lo último que alcanzaron a ver a sus ojos, dice la Biblia, era cuando antes de sacar los ojos a él, miró como sus hijos eran quemados. Yo le llamaba lágrimas en cuencas vacías. Así se llamó el mensaje que prediqué como en el 92, 93 por ahí. Fue mi primer mensaje que Dios me dio cuando me convertí a Jesucristo. No se me olvida. Desde ahí Dios me viene hablando. Está haciendo conciencia, iglesia, por favor. Bendecir a los que os maldicen y orar por los que os vituperan. Tal vez otras versiones dirán orar por los que te insultan. Amén. O orar por aquellos que te rechazan. Amén. ¿Sí va? Dice rechazar, ¿va? O te calumnian. Dice que aquel que te calumnia, dice bendecir a los que maldicen. Pastor, yo tengo que decir que le vaya bien al que me está calumniando y me está levantando la mano contra mí, y tengo que ser así. Ve el concepto de nosotros pensamos que es decir que te vaya bien, ¿verdad que sí? Porque no tenemos la idea de lo que es la palabra bendición. Amén. Vean, por favor, vamos ¿cree esa muerta que puede nomás para ayudar? Y si no, lo va a dejar traer y usted lo puede buscar en su casa. Porque bendición es un poder. O sea, yo tengo el poder para bendecir a quien me maldice. Es que tenemos que entender el concepto. Es como si yo le digo a usted, hermano, ¿usted entiende el concepto mesa? Para usted, ¿qué es una mesa? El concepto mesa, toda la gente asume que como ha visto en su casa una mesa que tiene 4 patas, esa es una mesa. Pero hay gente que su mesa tiene 3 patas. Es más, hay gente que la mesa solamente tiene una sola pata. Y pregúntele a mis hermanos, hoy estuvimos comiendo en una mesa que no tenía ni patas, ni 3 patas, ni una pata, ni 4 patas. Era nomás solamente un ángulo de 45
Y mesa significa todo lo plano donde usted pueda trabajar o manobrear. Eso es una mesa. Pero cuando usted piensa en una mesa, ¿en qué piensa? En una mesa que es una cuadrada con 4 patas, ¿verdad que sí? Porque ese es el concepto nuestro. Pero el concepto de Dios va más allá. ¿Qué es una bendición? Porque ¿cómo quiere decir que yo bendiga a aquel que me calumnia? ¿Cómo lo van a decir? Entonces, para eso tenemos que entender los conceptos. Por ejemplo, yo quiero que usted vea que manda el Señor que nosotros bendigamos al que nos maldice. Pero la palabra hebrea, que no se lo voy a decir ahorita, es la palabra Barak, que significa, lo dice Baruch Hababa, de Shem Adonai, o sea, como Baruch significa bendición. Amén. Pero yo quiero que usted vea que esa palabra Barak significa bendición para que prosperes y para que seas feliz. Amén. Pero yo le pregunto una cosa, usted le está diciendo, yo quiero que sea feliz y que prospere el que me maldice. Usted le va a decir sí, al que bendice sí, que Dios te prospere y te haga feliz. ¿Será eso lo que está diciendo la palabra? ¿Usted qué piensa? Porque bendición significa que seas próspero y que tengas felicidad. Eso es bendición, según el concepto hebreo. Pero el concepto griego, la palabra que usa ahí para bendecir, son 3 conceptos. Número 1, si usted me ayudara, Samuelita, en la palabra 21-27 del diccionario Strong en español, para que usted lo entienda, esta palabra que aparece ahí, bendecir, es la palabra que ahí aparece. Esa palabra es la palabra eulogeto. Amén. 2 palabras compuestas, ¿y qué dije yo a usted? Geto. 2 palabras. ¿Por qué esas 2 palabras traen conceptos diferentes a nosotros? Porque yo quiero dejar bendición a mi hijo. Pero ¿cómo dejar bendición si yo no sé qué voy a dejar? Mi hijo, el que te maldiga, dile que sea feliz y que sea dichoso. ¿Será eso lo que dice la Biblia? Porque esta palabra eulogeto solamente se usa, esta palabra, para bendecir o adorar. Amén. Esta palabra se usa solamente para qué, bendecir o adorar. Deje aquí porque yo voy a poner la palabra que significa cada uno, ahorita se la doy. No llevo prisa, al cabo, yo quiero bendecirlo, no llevo prisa. Tenemos todo este mes para hablar todos los domingos de este tema. Amén. Amén. Yo quiero que usted vea, hermano, que también aparece otro concepto aparte de Barak. ¿Qué significa Barak? ¿Barak qué significa, hermano? Una bendición para prosperar y ser feliz. Pero le estoy manejando 2 conceptos griegos. Amén. Si lo ven, ahí también compuestos. ¿Vieron los dos nombres compuestos? ¿Verdad? Ahorita lo vamos a ver. Entonces yo quiero que usted vea que otra palabra que aparece, de palabra de bendecir o bienaventurado, que es lo que le empecé a decirle, yo es ahí donde Dios me habló. La palabra Macarios 31:07. Amén. Esta palabra que le dije que es la palabra 21, ¿qué? 21, en toda compuesta es la palabra 21:27. La va a buscar usted en su casa. Amén. Amén. Pero aparece otra palabra que es la palabra Macarios, ¿no? Entonces, aquí hablamos, dijimos que es la palabra Barak. Esto es hebreo, estas son griegas. Solamente 3 veces se puede traducir el concepto bendición. 3 formas más. Barak en hebreo, eulogeto en griego y Macarios. Esa palabra Macarios usted la va a encontrar donde dice dichosos los de limpio corazón, donde habla el Señor las 5 bienaventuranzas. ¿Amén? Que usted esa palabra la va a encontrar 31:07. Esta es la palabra griega 31:07. Usted la busca en su casa, pero yo nomás lo que quiero darle para que usted tenga el concepto de lo que usted va a dejarle a sus hijos. Usted tiene que saber lo que va a dejar. Amén. Amén. La palabra eulogeto, hablamos que es bendecir o adorar, pero Macarios quiere decir bendecido. Y feliz. No solamente que tenga bendición, sino que sea feliz, que la pueda disfrutar. Amén.
Amén, muchachos. Amén. ¿Le gustaría dejar a usted a sus hijos bendiciones, hermano? Que sean felices. O quiere que tengan buena casa y buenos carros, pero toda la vida desdichados. No. O que tengan una mujer que ni les plancha, ni les lava, ni los ama. Que están por ellos, por lo que le ofrece, por la bendición que Dios le da. No. Yo quiero ver a mis hijos felices y bendecidos, hermano. Amén, amén. ¿No leen usted eso? Sí, amén. Yo tengo que aprender a pactar con Dios para eso. Entonces, esa palabra que le hablé yo de eulogeos es la palabra que aparece en Lucas capítulo 6, verso 28. Amén. ¿Podemos verlo una vez más? Lucas. Búsquelo conmigo, hermano, su Biblia. ¿Dónde es mi Biblia yo? Acá. No, mire, Chuyito, ya acá se le da de caballo amigo. Mire lo que dice. Amén. ¿Tiene conmigo Lucas capítulo 6, verso 28? ¿Qué dice su Biblia? ¿A quién tenemos que ir? ¿A quién vamos a bendecir? Porque esa palabra eulogeo, la palabra palabra, nomás para que vean esa vuelta, porque yo no quiero que duden de mí. Es la palabra 2095. La busca usted en su casa, ¿eh? Ahí la vio, 2095 lo vio, ¿va? No me la había picado ahí y la había salido, ¿eh? Busca la 20, porque a mí se me olvida mucho. 95. Esta es la palabra ¿Qué significa? Bien. Bueno, bien, bueno o bien. Esa es lo que yo quiero que usted vea, que la bendición es Decir que sea bien, bueno, hermano. Amén. Y la palabra logeo, que es la palabra 3056, que cuando Samuelita le puso, usted vio cuando Samuelita le puso ahí la palabra y le hizo clic a la 2127, se vio que aparecen las dos palabras compuestas, ¿verdad? Sí. Bueno, una significa bueno, pero la otra significa logos, palabra 3056. Quiere decir que al que te maldiga, tú tienes que tener un buen eulogeo, porque esto viene de ¿qué? Logos. ¿Y logos son? Algo dicho. ¿Sí lo veo? Logos, ¿sí se vio? Dichos, pensamientos, Un buen razonamiento. discurso, razonamientos, todo lo que tiene que ver con expresiones, con palabras, amén. Es donde viene la palabra logo, tipo, amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces la pregunta es esta, pastor, ¿para qué me está enseñando en escuela dominical, amén? Amén, amén. No me esforcé, hermano, para traer este tema, no para que usted piense que va a decir un pastor, no, mire lo que dice aquí, amén. Quiere decir que aquel que me maldice, yo tengo que hacerle un buen logo. Amén. Amén. Sí. Y usted cuando dice, vamos a hacer un buen logo, usted piensa en Zamorita. Amén. O piensa en, amén. De la palabra que quiere decir hacerle un buen logo significa una buena palabra. O sea, que aquel que te maldice no te dice que digas Dios te bendiga y te haga prosperar. No, respóndele a él con una buena palabra. Un buen razonamiento. ¿Está entendiendo la diferencia? No estoy diciendo al que te maldice, dile que Dios te bendiga y prospere y tú ve a adorar a Dios. Eso no quiere decir. Está diciendo respóndele a él con una buena palabra, con un buen razonamiento, que le des un buen verbo. Pero no está diciendo desata el poder de la bendición sobre él. ¿Se fijó el concepto? Sí, amén, amén. ¿Notó la diferencia? Sí. De que te maldice, tú dale una palabra buena, no respondas de la misma manera, pero tampoco desates el poder de la bendición sobre él. Amén, amén. ¿Me está entendiendo? Sí, amén. Dale un buen discurso. Si esa persona supiera lo que está desatando al hablar mal, si esa persona supiera y tuviera conocimiento de lo que habla, ni siquiera lo hablaría. Pero como usted tiene conocimiento del poder de la bendición, usted va a responderle con un buen dicho. Ya lo veo que ahí dice, mire, dicho. ¿Qué significa la palabra eu? La palabra eu, bueno. Es que está diciendo, responde con un buen dicho, con un buen pensamiento, con una buena palabra. No dices, desata el poder de la prosperidad sobre él. No, si yo reprendo al diablo. Sí, amén. ¿Me están entendiendo el principio? Eso es lo que llama un concepto espiritual. Por eso, usted lo va a ver, ¿de dónde lo sacó eso, pastor? Vamos a seguir adelante.
Porque eso es lo que usted va a dejar a sus hijos. Pero ¿cómo hay que dejar algo que no sea lo que tengo? Bueno, a estas alturas del partido, usted sabe que la palabra bendición significa, hermano, que Dios da para bendecir es una actitud para bendecir y adorar, para ser felices. Eso es lo que significa bendecir y feliz. Pero usted no me dice una persona que te maldiga, que prosperes y que tengas felicidad, ¿para qué no? No, es responderle una buena palabra, un buen dicho. No respondas mal, como Él te dice. Voy a dar para que caiga fuego sobre ti. Usted no sabe lo que está diciendo. Amén. Entonces yo quiero que usted vea en el nombre de Jesús que tú no lo maldigas. No le vayas a decir una maldición, sino habla de buenas palabras. Es lo que significa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Porque si usted maldice, usted está desatando el poder de su boca. Hermanos que estamos aquí, la Biblia dice que usted y yo somos hechos a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Cuando usted desata el poder de una maldición, usted está desatando el poder de la boca de Dios. Y Dios no nos dio la boca para maldecir, sino para dar buenas palabras al que me responde mal. Pero cuando viene mi hijo, a él sí le digo: Padre, pon tu diestra sobre él, que toda la felicidad y la prosperidad del reino caiga sobre él y sobre mis hijos y mis nietos y mis bisnietos. Ahí no estoy diciendo una palabra buena, estoy declarándole la palabra que viene de Dios cargada para mi generación, que va a afectar su genética. Esa es la que yo quiero desatar. Pero aquel que me maldice, no. Tengo que hablarle con una buena palabra. ¿Estamos de acuerdo conmigo? Ok, entonces sigamos adelante. ¿Por qué, hermano, si yo le respondo mal, estoy abriéndole el derecho a una ¿qué? Maldición? Si usted maldice, según Job capítulo 3, dice que el enemigo lo que quiere es que usted maldiga, porque está maldiciendo la boca de Dios, ¿me entiende? La imagen de Dios. Nosotros somos hechos, nosotros tenemos la imagen. ¿Va que se está formando la imagen de Dios en nosotros? Que el Espíritu Santo nos está trabajando por la palabra. Y cuando usted maldice, está maldiciendo en el nombre del Señor. Por eso nosotros no podemos maldecir, porque el diablo sabe que si usted maldice, vea cuántas veces en el capítulo 2 y capítulo 2 y capítulo 3 aparece la palabra maldición, que tiene el poder de despertar a Leviatán las maldiciones. Satanás sabe que si usted maldice, usted tiene el poder para despertar en sus hijos el orgullo y la arrogancia. ¿Por qué hay tanta gente en orgullo? Porque le meten ese espíritu de orgullo, ¿sí o no? Ahí dice, mire, lo digo Job capítulo 3, verso 8. No vas a usar, busquen en su Biblia, ¿ven? Entonces, por eso la palabra dice que al que te maldiga, usa una buena palabra para él. No dice, bendícelo con la maldición de Dios, ¿la que no? Bueno, denle una buena palabra. Entonces, yo quiero que usted vea que bendecir, que es donde yo ya quiero empezar, cómo puedo pegar esto, hermano. Por ejemplo, yo le dije que la palabra, esta palabra apareció en Lucas, pero esta palabra Macarios apareció en Mateo capítulo 5. En capítulo 5 dice: bienaventurados los de limpio corazón, que son dichosos, son bendecidos. Son 3 veces felices, que es la palabra que aparece, bendecido y feliz. Pero resulta que cuando nosotros decimos una palabra de maldición, ¿cuántos saben que la palabra, diga palabra, según Mateo capítulo 5, verso 11, si me ayudaré a ponerlo ahorita, ahí aparece la palabra que quiero decir a usted. Bienaventurados sois cuando os insulten y persigan y digan todo género de ¿qué? De mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Ahí la palabra bienaventurada, pero cuando digan, esa palabra digan es la palabra rema. Toda clase, si usted le cliqueara, bueno, no tiene tiempo de ahorita, pero usted le va a cliquear en su casa, toda clase, le pone clase y aparece la palabra rema, significa palabra viva. ¿Ok? Pero cuando dice contra vosotros, dice con mal, esa palabra mal es la palabra poneros, palabra 4190. Entonces está diciendo que cuando una persona te ataque con una palabra mala, que de tu boca no salga el poder de la vida.
de un espíritu de corrupción. Después lo cuento nomás para que vean lo que es la palabra poneros, porque no quiero que de mí duden. ¿Eh? ¿Sabe qué es la palabra mala? ¿Va? Cuando usted habla una palabra mala, ¿sabe lo que hace usted? Bueno, y es lo que yo no quiero, que usted no maldiga a sus hijos, que no maldiga a su esposa, no maldiga a su esposo, no maldiga ni a su pastor, hombre. Hable bien de él. Si no lo va a maldecir, dé una buena palabra tocante a él. Porque el poder de la palabra es un rema. No solo de pan vivirá el hombre, sino todo rema. Es la palabra que aparece ahí. Miren la palabra poneros. Tenemos ahorita la palabra 4190. La pregunta es aquí, hermano, porque yo creo que no me gusta usar mucho el español porque, hermano, parece que no me está entendiendo. Pero tiene que ir a buscar esas palabras. Pero poneros no significa nada bueno. Yo creo que démosle tiempo a Zamorita. 4190, palabra poneros. Esa palabra es toda clase de mal. Y yo no quisiera, hermano, que su boca se abra para maldecir a sus hijos. Porque usted está hablando con el poder de la boca de Dios, desatando sobre sus hijos, no bendición para que adoren, ni bendición para que sean felices. Está dando una palabra para que sus hijos, miren la palabra que aparece poneros, sea dañino, malo, influencia, amén, difiriéndose, que se refiere más bien al carácter. ¿Por qué sus hijos son como son, hermano? ¿Por qué los hijos tienen un carácter que todo tiran y todo golpean? Porque usted usó la palabra del reino para decirle tonto, menso, imbécil, idiota, bueno para nada. Y esa palabra en el reino los cielos la recogieron. Dijeron, de la madre, la que tiene pacto con Dios, salió la palabra de maldición sobre él. Y desató el rema de un espíritu llamado ¿qué? Poneros. Calumnioso, enfermo, enfermedad. Miren lo que hace este espíritu cuando usted dice a su hijo una palabra mala. Está maldiciendo a su esposa, a su esposo, a su hijo, o a su pastor, o a su patrón. Porque la boca que usted tiene es instrumento que puede usar Dios o puede usar Satanás. Porque con la boca usted puede inflamar el curso de su vida. O puede usted que sus hijos sean una generación bendita o una generación que traiga enfermedades, culpas, malicia, delincuentes, gente enferma, gente calumniosa. ¿Por qué hay tanta enfermedad y tanta calumniadora en la iglesia? Porque un padre desató el rema. Ay, pastor, yo no sabía eso. No va pensando que cuando una persona te maldiga, dale una buena palabra, pero no maldiga.